Hoy estaremos compartiendo el tema número 28 de esta serie de El Pacto Mosaico. ¿Alguna vez, hermanos, alguien le ha dicho a usted, hermano, por favor, ore por mí porque usted sí lo escucha a Dios? Bueno, si el que nos lo pidió es una persona inconversa, por ahí puede tener algo de sentido de la frase. Pero si es de un cristiano a otro, esa frase no tiene ningún sentido alguno. ¿Por qué? No quiero decir que Dios no lo escucha a usted. Es que Dios escucha a todos sus hijos. Como nosotros traemos esa herencia de la religión católica, ¿no es cierto? Que para que Dios nos escuche tenemos que ir a alguien que esté más cerquita de Él, más arriba de Él. Pero la Biblia nos enseña que todo creyente es un sacerdote. Todo creyente ha sido constituido sacerdote y por tanto todo creyente puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Así que, hermanos, hoy vamos a estar estudiando esta identidad del sacerdote y sus funciones, porque en ella nos vamos a ver reflejado nosotros, pero principalmente vamos a ver reflejado a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar estudiando sobre el sacerdocio, sus características, sus funciones. ¿Ok? Perdón. Bien, comencemos entonces. Las características del sacerdote. La semana pasada estuvimos estudiando sobre el templo, ¿cierto? Que el Señor mandó al pueblo de Israel a levantar este templo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios quería tener este tabernáculo en medio de la congregación? Para habitar en medio de su pueblo, para estar con su pueblo. Pues esta es una gran realidad. Dios quiere tener comunión con su pueblo y lo va a hacer a través del tabernáculo. Pero se necesita más que sacrificios y más que altares para que Dios pueda tener comunión con su pueblo. Era necesario que exista el sacerdocio. El sacerdocio es tan importante como el tabernáculo en sí mismo. Un tabernáculo sin sacerdotes no serviría de mucho, porque ¿quién iba a hacer las ofrendas? ¿Quién iba a hacer las cosas que Dios pedía? Los sacerdotes entonces, hermanos, eran necesarios para el tabernáculo. Hay 3 personas o grupos que se les llama sacerdote en la Biblia, o sacerdotes. En primer lugar, bueno, en el Antiguo Testamento estoy mencionando. En primer lugar, todo el pueblo de Israel, ya lo vimos en el capítulo 19, versículo 6, cuando el Señor dijo que todo el pueblo de Israel iba a ser su nación santa, su reino de sacerdotes. Indiferentemente de cuál fuera su tribu, en comparación con todas las naciones de la tierra, Israel iba a funcionar como el sacerdote. ¿Por qué? Porque iba a ser el siervo del Señor para llevar la palabra de Dios a la humanidad entera y para representar a la humanidad entera delante de Dios. En segundo lugar, también se le llamaba sacerdotes a todos los hijos de Aarón. Todos los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, podían ser sacerdotes. Eran sacerdotes. Y también se le llama sacerdote a uno en especial, al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El sacerdote principal. Él es llamémoslo así, el máximo de los máximos sacerdotes en su momento. Y más adelante vamos a hablar sobre él, porque básicamente todo lo que hemos visto acá tiene que ver con él.
Los sacerdotes, entonces, hermanos, tenían una labor muy importante o algunas labores muy importantes. Los sacerdotes eran las personas encargadas por Dios para presentar sacrificios a nombre del pueblo. En otras palabras, si tú querías presentar una ofrenda a Dios, ¿qué tenías que hacer? Ir donde un sacerdote. Tú como una persona, yo como una persona del pueblo, o sea, de a pie, no podía entrar al lugar, al tabernáculo a ofrecer mi ofrenda. Tenía que hacerlo mediante ¿quién? Mediante un sacerdote. Él era, a final de cuentas, el que entregaba la ofrenda en el altar de la ofrenda donde era quemada y se presentaba delante de Dios. No yo. El sacerdote lo tenía que hacer. Entonces, en esa forma, el sacerdote funcionaba como un puente entre Dios y los hombres. Para que la adoración de los hombres llegara a Dios, ¿qué se necesita? Un sacerdote. Él en ese sentido es un puente. Ellos tienen la tarea entonces de representar a Dios, al pueblo delante de Dios, pero también tienen la tarea de traer la palabra de Dios al pueblo. Funcionan en esas dos vías. Bajo el antiguo pacto, no cualquiera podía ser un sacerdote. En primer lugar, tenías que ser un israelita, partiendo de eso. Porque el reino de sacerdotes, ¿quiénes eran? Los israelitas. Bueno, ahora, ¿cuántas tribus habían en Israel? 12. De las 12 tribus, solo una había sido consagrada para el servicio a Dios, que es la tribu de Leví. Eso lo encontramos en Números 18. Solamente la tribu de Leví podía hacer algo relacionado con el tabernáculo. Cuando se armaba y se desarmaba el tabernáculo, tú no podías meter la mano por gusto. Ya habían personas encargadas y todos ellos tenían que ser levitas. Pero los levitas en sí mismos, no cualquiera podía presentar los sacrificios. Los sacrificios solamente los podía presentar los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran israelitas, eran parte de la tribu de Leví, pero eran también parte de la familia de Aarón. En otras palabras, todo sacerdote era un levita, pero no todo levita es un sacerdote. Tenías que ser parte de la familia de Aarón. ¿Y qué es esa vara? ¿Por qué segura que Moisés en un poco de corrupción? No fue Moisés. Fue Dios el que lo estableció. Fue Dios el que lo estableció así. Los sacerdotes entonces funcionaban como este puente entre Dios y el hombre. Pero también los sacerdotes tenían otra función. Ellos tenían que reflejar la gloria y la hermosura que representaban. Ellos tenían que ser un reflejo de la gloria y la hermosura de Dios. Mira el capítulo 28, versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, ¿para qué? Para honra y hermosura. Versículo 40. Y a los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiara, ¿para qué? Para honra y hermosura. Pregunto, ¿qué era lo que tenía que reflejar la gloria y la hermosura de Dios? ¿Su cara? Su vestimenta. Estaba en su vestimenta. Si leemos la lista de los materiales que se usaban en el vestido sacerdotal, capítulo 28, versículo 5, toma oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. ¿Dónde más hemos visto esta lista de materiales? En la construcción del tabernáculo. En otras palabras, la vestidura del sacerdote usaba los mismos materiales que la
que la construcción del tabernáculo. Hay oro, hay joyas, hay telas finas. Todo esto demuestra que el sacerdote es la persona indicada para trabajar en el tabernáculo. Es como que los dos combinan. No son dispares, no son muy diferentes uno del otro. Tú ves el tabernáculo y ves al sacerdote vestido y dices, estos son muy parecidos. Para mostrar así que la persona que tenía que servir ahí adentro, ¿quién es? Es el sacerdote. Y aparte de eso, su traje en sí mismo, al tener materiales tan finos, hacían referencia a la gloria del Dios supremo al cual estaban sirviendo. Yo no quiero decir, y no voy a traer una aplicación, que nosotros los hijos de Dios tenemos que vestirnos con lo más fino del mundo para poder representar la gloria de Dios. No, en realidad eso no es una aplicación para este caso. Un pastor o una persona que congrega, usted puede traer un traje de $8,000 y ser un impío por dentro. O puede estar humildemente vestido y su corazón reflejar la hermosura de Dios. No es en el vestido bajo el nuevo pacto, es en el corazón donde debemos mostrar la hermosura y gloria de Dios. Que la gente cuando te vea diga, wow, me alegra estar con esta persona. Esta persona tiene algo diferente a todo el mundo que yo conozco. Esta persona tiene algo que es diferente a lo que yo veo. Eso, hermanos, es lo que nos llama a ser el Señor. La vestimenta del sacerdote era parte de su identidad. Es más, ¿cómo reconocías al sumo sacerdote entre millones de israelitas? Por la vestimenta. Tú veías automáticamente esa túnica azul con como un tipo mandil encima, con un pectoral acá lleno de piedras y piedras en los hombros y esa mitra con una diadema acá dorada. Y tú dices sin duda alguna, ese es el sumo sacerdote. Su vestidura es parte de su identidad. Por eso en el Nuevo Testamento se nos recalca que nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Se nos retrata que nuestras vestiduras tienen que ser de justicia y de verdad. ¿Por qué? Porque esa tiene que ser nuestra identidad del día de hoy. Cuando la gente nos ve, como estábamos diciendo hace un momento, tiene que ver en nosotros algo diferente. Dicho sea de paso, hay tanto énfasis en el vestido del sumo sacerdote porque es necesario diferenciarlo de los sumos sacerdotes de las otras naciones. Aarón no era el único sumo sacerdote, es el único sumo sacerdote de Dios verdadero. Pero todas las otras naciones tenían sus sumos sacerdotes de sus dioses paganos. ¿Y sabe cómo ministraban ellos? Desnudos. ¿Por qué? Porque las orgías formaban parte del culto de adoración a esos dioses. Dios instruyó que hasta los calzoncillos tenían que estar allí. ¿Por qué? Porque Dios no se le adora como se le adora a los dioses paganos. A Dios se le adora en santidad. En santidad. Así que tenemos una lista de elementos que forman parte de la vestidura sacerdotal. Y vamos a verlo rápidamente. ¿Qué forma parte de la vestidura sacerdotal? Esta es la vestidura del sumo sacerdote. En primer lugar, en los capítulo 28, versículos del 6 al 14, tenemos el efod. ¿Qué es el efod? El efod es este tipo de mandil multicolor que tiene el sacerdote puesto. Este efod era hecho con los mismos materiales y poseía los mismos colores que el tabernáculo, lo cual anuncia
Si el tabernáculo es un pedacito del cielo en la tierra, el efod anuncia que el sacerdote es el hombre celestial. En otras palabras, es el hombre que puede entrar a este cielo y ministrar en este cielo. Él es adecuado para ello. En otras palabras, hermanos, a través del efod se estaba manifestando que el sacerdote sí puede entrar a donde el resto de la humanidad no lo puede hacer. Y el efod incluía 2 hombreras que llevaban 2 piedras cada una. ¿Y qué tenía en cada piedra? Cada una tenía 6 nombres de las 12 tribus de Israel. 6 de un lado, 6 de otro. Que ahora más adelante, cuando veamos el pectoral, hablaremos al respecto. Entonces vemos en el efod al hombre celestial. En segundo lugar tenemos al pectoral. El pectoral es este cuadrado que llevaba en el pecho con 12 piedras en ellas. En cada piedra tenía también un nombre de una de las tribus de Israel. Lo curioso es que eran 12 piedras preciosas diferentes entre ellas para mostrar la diversidad, las 12 tribus diferentes, pero al mismo tiempo todas eran piedras preciosas, como para mostrar la unidad. Son 12 tribus diferentes, pero al mismo tiempo es un solo pueblo. Y el sacerdote lo llevaba sobre su pecho, lo llevaba puesto. Entonces el sacerdote en el pectoral traía los 12 nombres, en el efod traía también los 12 nombres, porque cada vez que él entraba a la presencia de Dios, ¿a quién estaba representando? A todo el pueblo. Él llevaba al pueblo de Dios sobre sus hombros y en su pecho, en su corazón. Él lo llevaba allí. Y que el sacerdote entrara era como si el pueblo mismo estuviese entrando a la presencia de Dios. Él es el representante, el que lleva al pueblo hacia Dios. Pero también en el pectoral había un instrumento llamado el Urim y el Tumim, que posiblemente usted lo leyó en el versículo 30 de este capítulo 28. No hay un consenso de lo que es el Urim y el Tumim. No se sabe en realidad en qué consistía. Lo que sí se sabe es que Dios lo utilizaba, según el versículo 30, léalo conmigo, dice: y en este pectoral del juicio, y pondrás, en el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí la palabra juicio no es castigo. Acá la palabra juicio significa las decisiones de Dios. Señor, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo consultamos a Dios? Pues tenían este instrumento llamado Urim y Tumim, que lo que hacía era mostrar cuál era la voluntad divina. No sabemos exactamente cómo funcionaba, no lo sabemos. Pero entonces vemos los 2 sentidos como de un puente. En el pectoral, el sacerdote llevaba al pueblo hacia Dios, y con el Urim y el Tumim traía a Dios hacia el pueblo. El pectoral es como si fuese un puente. Habla del sacerdote como el puente. El efod lo hablaba como el hombre celestial. El pectoral como el puente. Ahora tenemos un tercer elemento, que es el manto del efod. El sacerdote ya tenía una túnica blanca puesta, pero encima de esa túnica blanca se ponía una túnica, ¿de qué color? Azul. Los demás sacerdotes, los que no eran sumos sacerdotes, solamente usaban una túnica blanca.
pero el sumo sacerdote encima de la blanca se ponía la azul. Esto lo hacía diferente a todos los demás sacerdotes. Tú podías reconocer al sumo sacerdote porque todos los sacerdotes tenían vestiduras blancas, pero el sumo sacerdote, ¿de qué color? Azul. Lo cual, hermanos, lo muestran a sí mismo como el llamado especial de Dios. El hombre que tiene este llamado especial como sumo sacerdote, lo muestran como el siervo de Dios. Pero al mismo tiempo, el efod tenía en la parte inferior una serie de campanitas. A tal punto eran importantes estas campanitas que nos dice el versículo 35, que cuando entrara al lugar santísimo tenían que sonar, porque si no sonaban, ¿sabe lo que iba a suceder? Aarón iba a morir. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Esto nos muestra cuán importante era su trabajo. El siervo del Señor, este sacerdote, iba a hacer un trabajo no pequeño, era muy importante a tal punto que su vida misma estaba en riesgo. Y finalmente tenemos también la tiara que se encontraba en la mitra. La mitra es el gorrito y la tiara es una diadema que se ponía al frente. Esta diadema era una lámina de oro que tenía una frase escrita. ¿Cuál es esa frase? Santidad a Jehová. Lo cual anuncia que este sacerdote que está entrando tiene un llamado santo. Hermano, ni usted ni yo podíamos entrar en el lugar santísimo. Ni usted ni yo. Pero el sumo sacerdote sí podía entrar y salir y seguir vivo. ¿Sabe lo que hubiera pasado si usted y yo entráramos? Hubiéramos salido de ahí muertos. Muertos. Pero cuando el sacerdote portaba su tiara que decía santidad a Jehová, es como el sello de aprobación de Dios. Es como si Dios estuviese diciendo a este, yo lo he aprobado para que entre en mi santidad, para que ingrese delante de mí y esté delante de mí. Ahora, hermano, yo sé que lo natural es que nosotros veamos estas figuras que tenemos acá primero aplicado a nosotros mismos. Como que nosotros, por ejemplo, en la lámina de oro, pues nosotros tenemos que vivir en santidad. Y no está mal en sí mismo. Pero es que antes de aplicar algo del Antiguo Testamento a nosotros, primero tenemos que aplicarlo a nuestro Señor Jesucristo. El efod muestra a Jesús entonces como el hombre celestial. Como el que es capaz de poder entrar a la presencia de Dios. Él es el escogido para ministrar. Al igual que el pectoral manifestaba que el sacerdote es el puente entre Dios y los hombres, ¿quién es nuestro puente? Cristo. Solo Él, dicho sea de paso. Hermano, usted nunca vaya a fiarse de otro hombre. Hermano, ore por mí porque usted Dios sí lo escucha. No, mejor anda y dile, Señor, ora por mí. Cristo pide por mí, porque a ti sí Dios sí te escucha. No está mal que oremos unos por otros, dicho sea de paso. Pero nunca voy a poner mi confianza en que si tú oras, Dios sí escucha. Y si yo oro o otro ora, ahí ya Dios no escucha. No, Dios nos escucha a todos porque escucha a Cristo. Porque escucha a Cristo. El manto del efod, que lo hacía diferente a todos los sacerdotes, muestran a Jesús como el siervo de Dios. Él es el sacerdote. Nosotros somos
sacerdotes de Dios, pero Cristo es el sumo sacerdote. Y la tiara que manifiesta la aprobación de Dios para que pueda entrar al lugar santísimo, ¿sabe lo que nos dice Efesios capítulo 1? Que nosotros somos aceptos en el amado. En otras palabras, porque Cristo fue aceptado, tú ahora puedes ser aceptado por Dios. ¿Podemos entrar a la presencia de Dios? Claro que sí. ¿Con toda libertad? Claro que sí. Pero por ti mismo, nunca. Porque el sumo sacerdote, Cristo, Él fue aceptado. Nosotros a través de Él podemos ser aceptados por Dios. Las vestiduras del sumo sacerdote muestran entonces a este ideal, porque en realidad, hermanos, los sumos sacerdotes no llegaron a cumplir a cabalidad todo lo que tenían que cumplir, por más buenos que fueran. Mira a Aarón, el primer sumo sacerdote, y dentro de unas cuantas semanas vamos a tenerlo haciendo un becerro de oro. Claro, las vestiduras hablan del ideal, pero la realidad es muy diferente. Es como en los memes de expectativa versus realidad. Las ropas nos muestran como un superhombre, pero los sumos sacerdotes, ¿cómo eran? Débiles. En Cristo la expectativa y la realidad se cumplen. Son una. Son una. Ahora, había un proceso para poder establecer al sacerdocio. En el capítulo 9 nos habla de la consagración de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser consagrados a Dios. ¿Y sabe por qué tenían que ser consagrados a Dios? ¿Alguna idea? ¿Qué significa consagrar? Separar, dedicar a algo. Uso exclusivo, significa que antes de eso, antes de ser consagrado, el objeto o la persona era de uso común, era del montón. Y es que, hermano, los sacerdotes eran pecadores. Eran pecadores, es necesaria la consagración porque estos hombres son pecadores, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que llevar este ritual de consagración que encontramos en el capítulo 29, en los versículos 4 hasta el 25 y más. ¿Cómo era este ritual de consagración? En primer lugar, en el versículo 4, capítulo 29, versículo 4, encontramos que Aarón y sus hijos tenían que ser lavados. Esto no es una cuestión de higiene, no. No es un baño que se están dando como el que usted se dio hoy en la mañana. O ayer, no sé. Este es un baño ritual, que lo que se encargaba no era de eliminar la mugre que nosotros tenemos natural, sino de hacer como un tipo de limpieza espiritual. Y quiero dejar en claro esto, hermanos. No es en sí mismo que Aarón tenía que lavarse para poder ser limpiado de sus pecados en sí mismo, porque eso lo proveía el pacto en el cual estaba. A ver si me explico mejor. Aarón no llegaba a ser puro en sí mismo por echarse agua encima. Aarón llegó a ser puro porque Dios lo metió en un pacto, el pacto mosaico, que es el que estamos estudiando. Lo que al Aarón, al derramarse agua encima, lo que está recibiendo es uno de los beneficios del pacto, que es que el Señor lo iba a purificar. El agua no purifica a nadie. Es el Señor, mediante el cual está relacionado Aarón a través del pacto, que purifica a Aarón mediante este ritual del agua.
¿Por qué digo esto? Porque es importante que nosotros no perdamos de vista la importancia del pacto. Nosotros, por ejemplo, cuando Pedro, el Señor se le acercó con el lebrillo y le dijo, ahora sí Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Qué le dijo Pedro? No, no, nunca. No, entonces si no te lavo no tienes parte conmigo. Ah, Señor, báñame enterito. No, le dijo el Señor, porque los que ya están lavados solamente tienen necesidad que se le lave los pies. Más o menos es la misma idea. Pedro, tú ya estás limpio. Yo lo que vengo a hacer es a limpiar una parte de lo que se ensució. Pero en sí mismo tú ya completo está limpiecito. Aarón ya estaba limpio. Porque el pacto limpia al pueblo. Si no hubiera pureza, no hubiera pacto. Dios no se puede relacionar con un pueblo sucio. Pero para que Aarón manifieste las funciones que tiene que hacer en el tabernáculo, tiene que ser lavado con agua. Luego en los versículos 5 al 9 encontramos que se le ponen todas las vestiduras. Se le ponen, versículo 5, el manto del efod, el pectoral, el cinto. En el versículo 6 se le pone la mitra y la diadema santa que decía santidad a Jehová. En el versículo 7, Aarón se le unge como sumo sacerdote. Se le derrama aceite en la cabeza en señal de que se le ha separado para un servicio específico. Versículo 8, se visten ahora los hijos de Aarón. Y en el 9 también. Entonces tenemos este ritual de primero lavado, luego vestiduras y unción, y finalmente en los versículos del 10 al 25 encontramos un triple sacrificio. Y esto es muy importante, hermano. Observe conmigo, versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué era lo primero que se sacrificaba? Un becerro. Versículo 14, ¿para qué era este becerro? Pero la carne del becerro y su piel y estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por... En primer lugar, la primera ofrenda, ¿para qué era? Para el pecado. Versículo 15. Asimismo tomarás a uno de los carneros, eran 2 carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás el altar alrededor. Y versículo 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Ofrenda quemada para Jehová. ¿Qué era el segundo sacrificio? Un holocausto. El primer sacrificio, ¿qué era? Ofrenda por el pecado. El segundo, un holocausto. Y ahora vamos al tercer sacrificio, que comienza en el versículo 22, cuando nos dice que va a tomar del otro carnero, y en el versículo 23 nos dice que juntamente con la torta de pan, la torta de pan de aceite y un hojaldre, ok, y versículo 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Esta palabra ofrenda encendida y este tipo de ofrendas que más adelante se van a instituir, tenían la idea de ser una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. Y ahora voy a explicarlo ahora sí. La primera ofrenda, ¿de qué era? De pecado. La segunda, un holocausto. Y la tercera,
una ofrenda de paz. Este ritual, este seguimiento es muy importante y lo vamos a encontrar muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Dios pide primero una ofrenda por el pecado, luego un holocausto y luego una ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque cada una de ellas es muy importante. En primer lugar, la ofrenda por el pecado, ¿cuál es el fin que tiene? Expiar la culpa del hombre. Yo he pecado, o en este caso Aarón ha pecado, y alguien tiene que morir. Entonces hay un sustituto. Aarón pone sus manos sobre el carnero, sobre el becerro, en una identificación. Es como decirle, oye, yo debería morir como tú estás a punto de morir. Aarón se está identificando con este animal. ¿Y el animal qué es? Muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Y a través de ese sacrificio, la ira de Dios que está sobre el pecador cae sobre el becerro y ya se extingue la ira de Dios. Dios ya no está más enojado contra Aarón porque su enojo lo cargó sobre un becerro. Ese es el primer sacrificio. Luego venía el segundo sacrificio, que es un holocausto, donde se tomaban 2 carneros. El primero se mataba, igual se le ponían las manos encima, se mataba y se ofrecía a Dios completamente. Y el segundo se mataba y con su sangre, el sacerdote Moisés tenía que untarle con sangre el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Todo como un holocausto. ¿Qué significa el holocausto? El holocausto es la consagración a Dios. Después de que el hombre había pedido perdón por sus pecados, lo que continuaba era consagrar su vida a Dios. Señor, mi vida es tuya. Y en muestra de eso, es como decir, Señor, que todo lo que yo oiga sea tu pacto. Porque recuerde que la sangre es la sangre del pacto. Todo lo que yo oiga, que sea tu pacto. Todo lo que mis manos hagan, que sean conforme a tu pacto. Y todo donde mis pies vayan, que sea conforme a tu pacto. El holocausto es una consagración a Dios. Y finalmente tenemos la ofrenda de paz, donde lo que se hace es celebrar la paz que Dios ha hecho nuevamente. Claro, porque yo inicié como pecador. El pecador que merece ira, enojo, pero ahora estoy reconciliado. Entonces la ofrenda de paz es esa celebración por lo que Dios ha hecho por mí al perdonarme. Este proceso, hermanos, es muy bueno que nosotros lo incluyamos en nuestros tiempos de oración. No que se ponga usted a sacrificar becerros y carneros en su casa. No, hermano, no le pido que se haga un camal. Nosotros ya tenemos un sacrificio que se ha presentado, Cristo. Pero es muy bueno que comencemos pidiendo perdón primero por nuestros pecados. Luego que hemos recibido el perdón en Cristo Jesús, consagremos nuestra vida a Él. Le entreguemos a Él nuestra mente, nuestras palabras, todo nuestro ser. Y finalmente que terminemos en una acción de gracias, dándole gracias por habernos reconciliado con Él. La consagración, hermanos, hace posible que Dios habite en medio de su pueblo. Mira el versículo 45, 44, perdón. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios
y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová. Era necesario que el sacerdocio viviera en santidad, porque la santidad Dios la tiene como requisito para que Dios habite entre su pueblo. Obviamente, si pensamos en Jesús, Él tuvo que vivir en santidad absoluta para que Dios hoy habita con nosotros, ¿cierto? Pero póngase a pensar ahora en la implicación para la iglesia. ¿Es importante la santidad para la iglesia? Pero de repente solamente del pastor. Bueno, del pastor y de los líderes de la iglesia. No. ¿Quiénes son sacerdotes acá? Si usted es cristiano, usted es un sacerdote de Dios. Y los sacerdotes tienen que vivir en santidad. Hermanos, es necesario que usted viva en santidad porque Dios quiere morar en medio de este pueblo. Usted no está exento. Usted no está exento. Todos debemos vivir en santidad. Y termino con la función del sacerdote. En nuestro texto vamos a encontrar que el sacerdote tenía 3 funciones. En el capítulo 27, versículos 20 y 21, ¿cuál era la función del sacerdote? 27, 20 y 21. Veámoslo. Capítulo 27, verso 20 y 21. ¿Cuál es la función del sacerdote? Capítulo 27, versos 20 y 21. ¿Cuál es la función del sacerdote allí? Mantener la lámpara encendida continuamente. Muy bien. Ahora en el capítulo 29, versículo 39 al 41. 29, 39 al 41. ¿Cuál era su función? Ofrecer, ¿cuántos sacrificios? 2 sacrificios al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces tenemos primera función, mantener las lámparas encendidas. Para eso tenía que estar cambiando el aceite y dándole mantenimiento. La lámpara siempre tenía que estar encendida. En segundo lugar, ¿cuál era su función? Ofrecer sacrificios todos los días. Un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde. Y ahora vamos a ver la tercera función. En el capítulo 30, versículo 7. Sobre el altar del incienso, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuándo? Cada mañana. Esas son funciones que tenía el sacerdote. Amanece, tú eres sacerdote, ¿qué hay que hacer? Primero, vamos a revisar las lámparas. Cambiamos, listo. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Vamos a hacer el sacrificio de la mañana. Sacrificado. Después, digamos que por medio podemos ir a hacer el del altar del incienso. Vamos a ofrecer incienso. Listo. Y ahora, sacrificio de la tarde. Va de nuevo. Sacrificio. A la mañana siguiente, ¿qué hay que hacer? Vamos al aceite de las lámparas. Luego, primer sacrificio de la mañana. Luego, el incienso. Y luego, segundo sacrificio de la mañana, de la tarde. Al día siguiente, ¿qué hay que hacer? Las lámparas. Al segundo, después, sacrificio de la mañana. Después, incienso. Después, sacrificio de la tarde. Al día siguiente, ¿qué hay que hacer? Todos los días. ¿Sabe, hermano? Esto muestra que era un sistema que Dios no había pensado que fuera el último y definitivo.
era simplemente un anuncio de un porvenir. Todos los días ellos tenían que estar presentando estos sacrificios, encendiendo lámparas, incienso, día tras día tras día. Hermano, yo creo que aguantaría un día así, una semana, un mes, un año, 20 años, 30 años, un siglo, 4 siglos. ¿Sabe? Acompáñeme a Hebreos capítulo 7. Mientras que la función del sacerdote era mantener encendidas todas estas cosas, porque estas cosas hablaban de la relación del pueblo con Dios, la lámpara siempre tenía que estar encendida. ¿Qué representaba la lámpara? El fuego que representa en Éxodo, la presencia de Dios siempre tiene que estar encendida. Luego los sacrificios, ¿qué es lo que nos hablan? Sobre la expiación de los pecados. Siempre había que estar haciendo expiación y expiación y expiación. Y luego tenemos el altar del incienso, que no lo vimos la semana pasada porque recién se nos habla en el texto. Este altar, que era una pequeña mesita de madera cubierta de oro, en el cual se ofrecía constantemente incienso a Dios. Imagínense, hermano, es que el tabernáculo, eso tenía una función bastante práctica. El tabernáculo olía horrible por tanto animal muerto. ¿Qué era lo que le daba un olor dulce y fragante? El altar del incienso. Ahora, imagínense estos hombres en toda esta rutina, día tras día, tras día, tras día. Mira el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a leer a partir del versículo 14. Dice: porque manifiesto es que nuestro Señor, hablando de Jesús, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Claro, porque los sacerdotes venían de la tribu de Judá. No, venían de la tribu de Leví. Y esto es aún más manifiesto, versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. ¿Quién es Melquisedec? Es un sacerdote que aparece en el libro de Génesis, un sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiese un sacerdocio de Dios. Es un sacerdocio escogido por Dios, pero no de la tribu de Leví. Y a Cristo se le llama sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. En otras palabras, no es un levita, no es un hijo de Aarón, pero es un sacerdote escogido por Dios. Versículos 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Vamos a brincar al versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Cuántos sumos sacerdotes tuvo Israel? ¿Aarón fue el único? Aarón fue el primero, pero sume como 600 años de historia hasta que fue terminado, destruido el templo en Babilonia. Y de ahí hasta que llegaron de Cristo, son alrededor como de 1200 años de historia. ¿Cuántos sumos sacerdotes podrá haber en ese tiempo? Un montón. ¿Y qué es lo que le impide a una persona seguir siendo sumo sacerdote? Se murió. Cuesta ser sumo sacerdote muerto, hermano. Cuesta mucho. Versículo 24. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable, porque Cristo no fue vencido por la muerte, Él venció la muerte. Y como Él nunca morirá, su sacerdocio nunca pasará. Por lo cual puede también salvar, no por un tiempo, hasta la próxima ocasión en que ofrezcamos un sacrificio, no. Él va a salvar ¿cómo? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, tenemos en Cristo Jesús al verdadero sumo sacerdote. Aquel que nos representa constantemente delante de Dios y aquel que nos abrió el camino al Padre. Pero a diferencia de Aarón, Aarón se constituyó sumo sacerdote vistiéndose. A Cristo lo desvistieron para clavarlo en una cruz. Mientras que Aarón derramaban aceite sobre su cabeza para consagrarlo, la consagración del Hijo fue en medio de una corona de espinas. No fue una diadema de santidad lo que tenía. Tenía clavos en sus manos y en sus pies. Es Cristo, el verdadero sumo sacerdote. Él es el que se ofreció una sola vez y para siempre, para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Y si tú no conoces al Señor, si tú sigues viviendo en tu pecado, hoy ven a Cristo. No hay forma de lo que tú hagas que puedas evitar el castigo de Dios. El único que puede presentar el sacrificio en lugar tuyo es Cristo. Y si tú lo rechazas a Él, tendrás que enfrentarte al mismo Dios por tus faltas. Hoy el camino está abierto a la salvación. Hoy el camino está abierto a la salvación. Ven a Cristo y confía en Él. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, también te recuerdo que tú eres un sacerdote. No eres el sumo sacerdote, pero eres sacerdote de Dios. Escucha estos textos. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿A través de quién podemos acceder a Dios? A través de Cristo. Pero mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo se nos llaman los creyentes? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Qué tienes que ofrecer tú? Sacrificios, pero no materiales. ¿Cómo? Espirituales. ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Romanos 12:1 nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros corderos y vuestros becerros. No dice así. Que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos. Aquí la palabra cuerpo no significa que te vas a inmolar tú mismo. No, aquí la palabra cuerpo tiene que ver con todo tu ser. Que te presentes a ti mismo como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Sacrificio muerto, pero está vivo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Este sacerdote que eres tú, ¿qué ofrenda tiene que presentar ante Dios? No es una ofrenda por el pecado, dicho sea de paso. Esa ofrenda por el pecado, ¿quién es? Cristo.
Pero ahora toca hacer una ofrenda de holocausto, de consagración. ¿Y qué es lo que tienes que consagrarle tú a Dios? Pregunto, ¿cuánto estamos descuidando, hermanos, nuestros pensamientos? De repente tú has estado permitiéndole al pecado nuevamente tomar parte en tus pensamientos. En las diferentes formas que puede hacer esto. Desde ira y enojo en tu corazón hacia alguien, codicia, malos pensamientos, tu boca, tus palabras, tus acciones. Recuerde que el sacerdote se le ponía sangre en el lóbulo, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie, para decir que todo lo que oigamos, todo lo que hagamos y todo a donde vayamos, sea siempre conforme a su pacto. ¿No debería ser también ese nuestro compromiso hoy? ¿No deberíamos decirle, Señor, yo vuelvo a consagrar mi vida a ti, como sacerdote que soy en Cristo Jesús?